Hallar la derivada de las siguientes funciones usando las reglas de derivación. Acá al costado tenemos la tabla con todas las reglas de derivación para usar ahora en este ejercicio. Vamos a empezar con el primero. El primero dice 3x más coseno de x. Cuando tenemos que hacer la derivada de una función, lo primero que tenemos que hacer es separar en términos esa función. En este caso tenemos el primer término que es 3x y el segundo término que es coseno de x. Ahora, a cada término de la función lo vamos a derivar según la regla que corresponda. La derivada de 3x, venimos a la tabla y buscamos cuál es el caso que corresponde. Este caso sería kx. La derivada de kx es k, es decir que la derivada de 3x va a ser 3, queda solamente el número. Entonces acá ponemos un 3, más. Ahora tenemos que hacer la derivada de coseno de x. Vamos a la tabla y buscamos coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces acá ponemos menos seno de x. Esto significa que la derivada de nuestra función va a ser 3 menos seno de x. Veamos ahora el ejercicio B. En el ejercicio B no tenemos términos porque es una multiplicación. Entonces acá tenemos que recordar la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación dice que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, en este ejercicio que nosotros tenemos acá, tenemos que identificar quién es U y quién es B. U va a ser el primero y B va a ser el segundo. Siempre en la multiplicación U es el primero y B es el segundo. Entonces, acá lo que yo sugiero hacer para la regla de la multiplicación es anotar quién es U, que sería X, quién es B, que es seno de X, y ahora anotar quién es la derivada de U. La derivada de U es la derivada de X, que tenemos que usar la regla de Kx, o sea que va a ser 1, y quién es la derivada de B. La derivada de seno de X, vamos a la tabla, buscamos, la derivada del seno es el coseno, nos queda coseno de X. Ahora que tenemos quién es U', B y B', reemplazamos todo en la fórmula del producto. Entonces, la fórmula del producto nos está diciendo que la derivada es U', o sea 1, por B, o sea seno de X, más U, o sea X, por B', coseno de X. En este caso, tanto U como B son dos funciones fáciles de derivar, pero puede ser un ejercicio donde la derivada de U y la derivada de B sea más difícil. Por eso yo sugiero anotar quién es U, quién es B y hacer las derivadas primero y después reemplazar todo en la fórmula de la multiplicación. Veamos ahora el tercero. En el tercero podemos separar en términos. Tenemos el primer término que es 5x² y el segundo que es logaritmo natural de x. Vamos a derivar entonces cada término. En el caso de 5x², estamos en la regla x a la n. Cuando tenemos un número multiplicado a x a una potencia, el número que está multiplicando adelante queda como está, o sea que ese 5 queda donde está, y la regla de x a la n lo que nos dice es que tenemos que bajar el exponente multiplicando adelante y restarle 1. O sea que x a la 2 derivado va a ser 2 por x a la 2 menos 1. Bajamos el 2 multiplicando adelante y le restamos 1 al exponente. Y todo esto ahora hay que poner menos y ahora hay que hacer la derivada del logaritmo. Buscamos en la tabla, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. O sea, todo esto menos 1 sobre x. Acá podemos resolver un poco las cuentas. 5 por 2 es 10 y acá 2 menos 1 es 1, o sea que esto nos queda 10x menos 1 sobre x. Y eso ya sería la derivada de nuestra función. En el ejercicio D tenemos e a la x menos seno de x. Acá también separamos en términos. Entonces tenemos que el primer término es hacer la derivada de e a la x. Vamos a la tabla, buscamos la derivada de e a la x, que es e a la x. O sea que queda exactamente como está. Y ahora tenemos que hacer menos y es la derivada del seno. Vamos a la tabla, buscamos seno, la derivada de seno es coseno, o sea que nos queda menos coseno de x. La derivada ya es esto que nos quedó acá. Si se puede hacer alguna cuenta, la hacemos, pero en este caso tenemos e coseno, no se puede calcular nada. Si hay polinomios, por ahí se puede sumar o restar algún término, pero si no, queda así como está. Veamos ahora el e.
En el E, de vuelta, tenemos un producto. Tenemos 2x más 3 multiplicado por e a la x. Entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. A toda la primera parte la vamos a llamar u y a la segunda parte la vamos a llamar b. Entonces, u va a ser igual a 2x más 3 y b va a ser e a la x. Ahora escribimos la derivada de cada uno de estos. Hacemos primero la derivada de u. Tenemos que derivar 2x. La derivada de 2x, según la regla, va a ser 2. Más 3, la derivada de 3. 3 es un número que está solo, o sea que cuando lo derivo da 0. O sea que la derivada de u va a ser 2. Por otro lado, hacemos la derivada de b, que es e a la x. Buscamos e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. O sea que este nos queda igual. Ahora que tenemos todo eso, reemplazamos en la fórmula del producto. Entonces, la fórmula del producto nos dice que es la derivada de u, que es 2, por b sin derivar, que es e a la x, más u sin derivar, o sea, 2x más 3, por la derivada de b, que es e a la x. Si queremos acomodar un poco las cosas acá, lo que podemos hacer es sacar factor común e a la x, y nos queda entre paréntesis 2 más 2x más 3, que son los dos números que aparecen adelante de la e a la x. Y acá podemos sumar el 2 con el 3, o sea que nos va a quedar que esto es e a la x por 5 más 2x. No hace falta en realidad hacer esto, pero así nos queda la derivada de la forma más resumida posible. Veamos ahora el ejercicio F. El ejercicio F también es una multiplicación, así que a toda la primera parte la llamamos u y a toda la segunda parte la llamamos b. Entonces, u va a ser x a la 4 menos 3x al cubo y b va a ser logaritmo natural de x. Ahora hacemos las dos derivadas. La derivada de u es primero la derivada de x a la 4, que hacemos la regla de x a la n, o sea que nos va a quedar 4 por x a la 4 menos 1, menos 3 por, y ahora hay que hacer la derivada de x a la 3. La derivada de x a la 3 va a ser 3 por x a la 3 menos 1. Acá podemos hacer un poco los cálculos y nos queda que esto es 4 por x a la 3 menos 9 por x a la 2. Multipliqué 3 por 3 y hice las restas de los exponentes. Por otra parte, b' es la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, o sea que esto nos queda 1 sobre x. Ahora ya podemos escribir quién va a ser f'. En este caso, f' de x va a ser la derivada de u, que es 4x al cubo menos 9x al cuadrado, por b sin derivar, que es logaritmo natural de x, más u sin derivar, que es x a la 4 menos 3x al cubo, por b derivado, que es 1 sobre x. Acá también podemos acomodar un poco las cosas. En el primer término no podemos hacer nada. Nos queda 4x3 menos 9x cuadrado por logaritmo natural de x, más, y acá podemos hacer la distributiva con el 1 sobre x. Hacer la distributiva con el 1 sobre x, lo que nos está diciendo es que a cada uno de estos términos podemos ponerle la x abajo. Nos queda x a la 4 sobre x menos 3x al cubo sobre x. Entonces acá vamos a poder simplificar esta x y acá nos va a quedar x a la 3 y acá esta x la simplificamos y acá nos queda x a la 2. O sea que esta última parte en realidad nos va a terminar quedando x a la 3 menos 3x a la 2. Simplifica un poco las cuentas, pero tampoco tanto, así que lo podríamos dejar expresado como estaba expresado al principio. Por último tenemos estos dos ejercicios, y estos dos ejercicios ambos son divisiones. Entonces acá tenemos que venir a la fórmula de la división. Entonces acá tenemos que usar la regla de la división. La regla de la división dice que si tenemos una división, la derivada va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo esto sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el primero. U tiene que ser todo lo que está arriba y B tiene que ser todo lo que está abajo. Al igual que como hacíamos con la regla de la multiplicación, sugiero escribir quién es U, que en este caso es 3x cuadrado más x,
y quién es b, que en este caso es x a la 4 más 3. Ahora hacemos las derivadas de cada uno de ellos. La derivada de u es la derivada de 3x cuadrado, que usando la regla nos va a quedar 3 por 2x más, y la derivada de x, que usando la regla nos va a quedar 1, o sea que u' va a ser 3 por 2, 6x más 1. Por otro lado hacemos la derivada de b, tenemos que hacer la derivada de x a la 4, que va a ser 4 por x a la 4 menos 1, que es 3, más la derivada de 3, que es 0, o sea que queda así. Ahora que tenemos todo esto, reemplazamos en la fórmula de la derivada. La fórmula de la derivada nos dice que es u', que es 6x más 1, por b sin derivar, o sea, x4 más 3, menos u sin derivar, que es 3x cuadrado más x, por la derivada de b, que es 4x al cubo, todo esto sobre b al cuadrado, o sea, x a la 4 más 3, todo esto al cuadrado. Acá lo que podemos hacer es, en el numerador, hacer las distributivas. Nos queda 6x por x a la 4 es 6x a la 5, 6x por 3 va a ser 18x, 1 por x4 va a ser x4, 1 por 3 va a ser 3, y acá tenemos que hacer 4x3 por 3x2, que va a dar 12x5, y como hay un menos adelante es menos 12x a la quinta, y lo mismo acá, x por 4x al cubo va a ser 4x a la 4, pero con el menos queda menos 4x a la 4. Sobre, y el denominador siempre lo dejamos como está, no lo resolvemos. X a la 4 más 3 al cuadrado. Sumamos y restamos lo que se puede sumar y restar en el numerador. El 6x a la 5 con el menos 12x a la 5 se pueden operar, nos queda menos 6x a la 5. Después el x a la 4 con el menos 4x a la 4 queda menos 3x a la 4. X a la 3 no hay, x a la 2 no hay, x sola es esta, o sea sería más 18x. Y por último este 3 que está solo, o sea más 3. Y todo esto dividido x a la 4 más 3 al cuadrado. Veamos ahora el ejercicio H. También es una división, entonces al numerador lo vamos a llamar u y al denominador b. Quiere decir que u va a ser seno de x y b va a ser 3x a la 4 más 1. Hacemos las derivadas. La derivada del seno es el coseno de x y la derivada de 3x4 más 1 es hacer primero la derivada de 3x a la 4, que va a ser 3 por 4x a la 3, más la derivada de 1 que es 0, o sea que ahí no escribimos nada. Ahora reemplazamos todo en la regla de la división. Nos queda que f' de x es la derivada del primero, que es coseno de x, por el segundo sin derivar, que es 3x4 más 1, menos u sin derivar, que es seno de x, por la derivada de b, que es 3 por 4, que es 12x a la 3, todo esto dividido b al cuadrado, o sea 3x a la 4 más 1 al cuadrado. Y en este caso no vamos a hacer las distributivas en el numerador porque tenemos multiplicado por un coseno. Entonces no vamos a poder juntar términos. En el caso anterior sí lo hicimos porque era todo polinomio, entonces sí vamos a poder operar. Pero cuando vemos que tenemos senos, cosenos, logaritmos o e a la x, no vamos a poder hacer mucha cuenta. Una cosa muy importante para destacar acá es que cuando reemplazamos u', b y b', siempre las tenemos que reemplazar entre paréntesis, porque esas cosas que estamos reemplazando pueden ser sumas o restas. Entonces hay que ponerlas entre paréntesis. Si es un solo término, no importa poner el paréntesis, pero si es más de un término, sí. De todos modos, mi sugerencia es poner siempre el paréntesis, porque es preferible poner paréntesis de más que paréntesis de menos.